aquí David Páramo. David, ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Buenas ¿cómo noches. ves este programa? A ver, yo le quitaría todo el rollo a lo que dijo el presidente López Obrador. Es un gran programa. Hay El rollo siendo... de que la corrupción y que la gran... A ver, hay un problema real. Ajá. Unos 800,000 trabajadores que tienen más de 40 años, que llevan más de 15 años pagando su crédito del Infonavit. Y nomás no lo... Que ganan menos de 4 salarios mínimos y que deben más de 1.5 veces el saldo original del crédito. Con otra que es muy importante, que se han rifado para pagar. Que no están en O sea, no cartera han dejado de vencida. pagar. O sea, imagínate que Pero simplemente no han podido avanzar llevas en más el de pago. 15, porque el crédito está en salarios mínimos. Sí. Normalmente lo que se espera es que un trabajador gane 7,000 pesos, le vaya yendo bien en el trabajo, con los aumentos le vaya mejor, y el crédito se vaya haciendo menos, y que su salario, ya sea por el aumento o por el aumento de puesto, vaya siendo superior al salario mínimo. Entonces, piensa en un trabajador que se queda 3, 4 años atorado en sus menos de 4 salarios mínimos. Entonces empieza a ganar menos y la deuda, como estaban además en inflación, de inflación hasta 2016, a partir de 2018 en unidades de medida y actualización. Entonces la deuda crece y no necesariamente estaba creciendo el salario o no necesariamente a la misma velocidad. Es un cuate que de repente tiene, insisto, son características que son fundamentales de este programa. Más de 40 años, más de 15 años pagando, gana menos de 4 salarios mínimos, está al corriente. Entonces debe todavía, después de haber pagado, más de 1,5 veces lo que contrató originalmente. Es decir, si compró una casa de 500,000 pesos, debe ahorita 1,250,000 pesos. Se vuelve un crédito que no es razonable pagarlo. El Infonavit anuncia un programa y dice, vamos a empezar con 198,000. A ver, un efecto de esto ha sido el abandono de... Ese es un efecto secundario. Si quieres, ahorita llegamos a él. Sí. O sea, porque son gente que no ha abandonado su casa, es gente que la sigue pagando. Sí. O sea, aquí no es un programa... Lo cuestionable a muchos programas de este gobierno, el gobierno de López Obrador, es que son asistencialistas. Este está reconociendo a la gente que a pesar de su difícil condición de vida, 4 salarios mínimos son menos de 7,000 pesos, sigue pagando el crédito, lo ha seguido pagando más de 15 años. Entonces dices, oye, pues no está bien esto, o sea, no es justo, no es correcto, y les hacen quitas hasta el 55% de lo que deben. Reconociendo que están pagando, no es aquel que, a diferencia de los que me decías, casa abandonada, son otros. O sea, ese cuate que dejó de pagar su crédito y abandonó la casa, que hay muchas razones para eso. Mira, uno de los grandes problemas fue Es que construyeron que se empezó a atacar el sexenio pasado y no se acabó de atacar. en lugares no apropiados. En el sexenio antepasado dijeron, pues que todo el mundo tenga crédito, vamos a darle crédito. Y se empezaron a desarrollar, y no solo es... Lugares sin servicios. No solo son los lejos, desarrolladores. Fueron muchos presidentes municipales, especialmente, que le decían, no hombre, tú desarrollador, sí, ven, construye aquí, yo te voy a poner los servicios. Construían, ahí te voy a poner los servicios, ahí te voy a poner la ruta de microbuses y de camiones, y nunca llegaban. Entonces terminaba gente viviendo, por ejemplo, cerca de la Ciudad de México, en toda la zona de Los Héroes Tecámac, ahí donde la semana pasada vimos que desgraciadamente una jauría mató a una mujer. Son ciudades abandonadas, porque no tienen servicios, no tienen escuelas, no tienen infraestructura, no tienen agua. Pues, ¿para qué sigues pagando una casa ahí? Entonces, abandonaron esas casas. Son dos temas distintos. Aquí es un programa para gente que se la ha rifado, o sea, gente que le ha estado metiendo dinero, que sus capacidades laborales, la vida, lo que sea, no hizo que su salario creciera más que la inflación durante estos 15 años. 15 años es la vida promedio de un crédito en el sector bancario. Sí. Entonces hay gente que dice, hay que ayudarlos. Se empieza con unos 198,000, vamos a cerrarlo en 200 y esperan llegar a los 800 a final del sexenio. Entonces me parece que es una medida de justicia social. Ahí sí es una medida de justicia social. Se reconoce al que paga. Normalmente, ¿cuáles son los debates que tenemos con nuestros programas de ayuda? Que se le dan al que no regulariza su coche, al que no paga la tenencia, al que no paga impuestos, al que no paga la luz. Aquí no, aquí es al revés. Tú me has estado pagando 15 años y por las condiciones de la vida debes 1,5 veces lo que pediste prestado todavía, después de haber pagado el tiempo promedio. O sea, si tú y yo pedimos hoy un crédito hipotecario, el tiempo promedio en el que lo vamos a pagar son 15 años.
más o menos todos los créditos están más o menos diseñados así. Entonces, gente que pues, la vida ha sido dura con ellos, ¿eh? Entonces, me parece un gran programa. El segundo gran programa que tendrá que anunciar el Infonavit, y me lo decía el director del Infonavit, lo acabo de entrevistar en radio, es justamente el de las casas abandonadas. 5.5 millones de casas abandonadas en el país. También hay otras que se hicieron en zonas, por ejemplo, de Maquila, se fue la Maquila, se fue el Trabajador. Hay una problemática particularmente grande en la zona de Cancún, en Benito Juárez, que es gente que sacó su crédito en Infonavit, dejan de trabajar en Cancún. Se dejan de... Entonces ya la casa no les sirve, entonces dejan de pagar el crédito, la abandonan. Ese es un segundo nivel. O sea, es el nivel de cuando... Yo no creo que sea tanto problema, por eso te decía que hay que quitarle el rollo del presidente. Yo no veo tanto un problema del desarrollador. Oye, el desarrollador llega y pide permisos al Estado, al municipio. Sí. Oye, quiero construir en tal predio. Vas, saca sus permisos. Y él espera que se desarrolle la vivienda donde está, porque él también termina perdiendo dinero. Hay que recordar que las 3 grandes desarrolladoras de vivienda en este país entraron en concurso mercantil y que incluso una de ellas ya quebró. Sí. Ahora, creo que tiene un argumento sólido el presidente cuando habla de los huevitos, ¿no? Estas viviendas pues de muy pocos metros cuadrados. Hay que recordar que eso ya cambió. Sí. Que el sexenio pasado se decidió que las casas no podían ser de menos de 96 metros. Sí, sí. Y, o sea, yo sí creo que se tiene que enfrentar el problema. ¿Y qué puedes pagar con ese dinero? O sea, no puedes estar fuera del mercado. No puedes hacer las cosas. Creo que sí empieza bien el Infonavit reconociendo a todo aquel que está pagando. A mí me hubiera preocupado que hubieran empezado con las casas abandonadas. O que hubieran dicho, oye, ya el que lleve 10 años sin pagarnos, o el que lleve 5 años sin pagarnos, a ese le hacemos una quita. No, aquí no. Aquí es, tú has cumplido, ahora yo soy responsable también de que las cosas arreglen, que es algo que incluso en la iniciativa privada. Un segundo tema, ya metiéndonos a lo que decía el presidente López Obrador, es que no es necesariamente corrupción, yo creo que es una grave ineficiencia. Me decía el director del Infonavit, Carlos Martínez, que el costo de operación del Infonavit creció 80% el sexenio pasado, considerando que dio menos crédito. Es como que nosotros aquí en Imagen costara 80% más hacer la misma cantidad de programas. Pues algo está muy mal. O sea, no funciona. O sea, no funciona en la iniciativa privada y menos en un organismo tripartita. No necesariamente es corrupción, es ineficiencia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues recortar los gastos. Porque si yo presto para tantas casas, ¿por qué? Si crezco, voy a inventarte el número, crezco 3%, ¿por qué va a crecer mi gasto 80%? Puede crecer mi gasto 3%, que es más, en términos financieros, es como se explica cuál es el costo de captación de un banco. Si el banco está creciendo, pues el costo de captación debe tender a disminuir para que aumente la rentabilidad del banco. Entonces, lo que estamos viendo yo creo que es una buena decisión del Infonavit. Yo me quedaría con eso. Y después ya metemos la parte ideológica, metamos la parte de quién es la corrupción. Yo diría que la corrupción es básicamente, si hay corrupción, es básicamente de los presidentes municipales que autorizaban la construcción de fraccionamientos sin haberles puesto servicio. No es la corrupción de las constructoras. Tú eres una constructora, llegas, pides permiso, oye, ¿puedo construir en tal y tal? Sí. Y quizá los gobiernos municipales debieron haber trabajado, oye, ¿quieres construir ahí? Nada más que en lugar de cobrarte impuestos o como parte de los impuestos, tú pones el cableado eléctrico, la forma de distribuir el agua, pones las tuberías, negocias con los sitios de transporte público que se pongan ahí. Pero eso no se hizo, porque parece que el presidente municipal lo único que quería era cobrar los permisos, probablemente, que no lo sé, y yo sí creo que eso se debe investigar, probablemente recibía dinero, pero eso es otra historia. Pascal, muy buenas noches. Muchas gracias.